¿Cuántas veces has intentado recordar algo importante, solo para que se te acabara escapando entre los dedos? Quizás estabas en un debate donde no recordaste un dato que podría haber servido para apoyar tu punto de vista. O se te ocurrió una idea maravillosa mientras conducías o ibas en transporte público, pero para cuando llegaste a tu destino ya se había evaporado. ¿Cuántas veces te ha costado recordar algo útil que habías leído en un libro o en un artículo? Conforme aumenta la cantidad de información a la que tenemos acceso, este tipo de experiencias es cada vez más común. Nos inundan los consejos que prometen hacernos más inteligentes, darnos más salud y felicidad, y consumimos más libros, podcasts, artículos y vídeos de los que podemos asimilar. ¿De qué forma podemos demostrar todo ese conocimiento que hemos absorbido? ¿Cuántas de las grandes ideas que se nos ocurren desaparecen de nuestra mente antes incluso de tener la oportunidad de ponerlas en práctica? Pasamos incontables horas leyendo, escuchando y viendo lo que otras personas opinan sobre lo que deberíamos hacer o cómo deberíamos pensar o vivir, pero el esfuerzo que hacemos en aplicar ese conocimiento a la propia vida es mucho menor. La mayor parte del tiempo nos dedicamos a acaparar información, acumulando un sinfín de contenidos bien intencionados que solo terminan provocándonos más ansiedad. He escrito este libro para cambiar esa situación. Verás, todo ese contenido que consumes online, a través de los diferentes medios a tu disposición, no es ni mucho menos inútil, al contrario, es importante y valioso. El único problema es que a menudo no lo consumes en el momento adecuado. ¿Qué probabilidades hay de que ese libro sobre negocios que andas leyendo sea justo lo que necesitas ahora mismo? ¿En qué medida todo lo que te ha parecido tan interesante de esa entrevista que acabas de escuchar tendrá una aplicación inmediata? ¿Cuántos correos electrónicos de tu bandeja de entrada requieren de verdad tu completa atención? Lo más probable es que, aunque ciertas cosas sean relevantes ahora mismo, la mayor parte lo será en realidad en algún momento del futuro. Por lo tanto, para ser capaces de emplear la información valiosa necesitamos una forma de empaquetarla y enviarla a nuestro yo futuro, algo así como construir un almacén de conocimiento propio para que, cuando surja la oportunidad, ya sea al cambiar de trabajo, hacer una presentación, lanzar un nuevo producto, montar un negocio o formar una familia, tengamos acceso a la sabiduría necesaria para tomar buenas decisiones y actuar de la manera más efectiva posible. Y todo comienza con el simple acto de escribir. Voy a enseñarte cómo este sencillo hábito es el primer paso en el sistema que he desarrollado, crear un segundo cerebro, el cual se vale de los más recientes avances en el campo de la PKM, siglas en inglés para la gestión del conocimiento personal. Superíndice 1. Igual que los ordenadores revolucionaron nuestra relación con la tecnología, las finanzas personales cambiaron la forma en que administramos el dinero y la productividad individual transformó nuestra manera de trabajar. La gestión del conocimiento personal nos ayuda a aprovechar al máximo el potencial de lo que sabemos. Si bien es cierto que las innovaciones tecnológicas y la nueva generación de aplicaciones han creado nuevas oportunidades para el mundo actual, las lecciones que encontrarás en estas páginas están basadas en unos principios atemporales e inmutables. El sistema denominado crear un segundo cerebro te enseñará a localizar, en cuestión de segundos, cualquier cosa que hayas aprendido, tocado o pensado alguna vez. Organizar tu conocimiento y usarlo para avanzar en tus proyectos y en la consecución de tus objetivos de una forma más consistente. Guardar tus mejores reflexiones para que no tengas que volver a anotarlas. Conectar ideas y detectar patrones entre diferentes áreas de tu vida para descubrir cómo vivir mejor. Adoptar un sistema al que recurrir para compartir tu trabajo con mayor seguridad y confianza. Desconectar el modo trabajo y relajarte con la seguridad de que tienes un sistema fiable encargándose de almacenar todos los detalles. Invertir menos tiempo buscando y más creando lo mejor de lo que seas capaz. Y es que, una vez que transformas la manera en que te relacionas con la información, empiezas a ver la tecnología en tu vida no solo como un almacén, sino como una herramienta para pensar. En cuanto aprendemos a usarla, Superíndice 2 puede mejorar nuestras habilidades cognitivas y llevarnos hacia nuestras metas mucho más rápido de lo que habríamos hecho a solas. Es como una especie de bicicleta para la mente. En este libro te enseñaré a crear un sistema de gestión del conocimiento o segundo cerebro. Puedes llamarlo nube personal, notas de campo, o bien cerebro externo, Superíndice 3 como hacen algunos de mis estudiantes. Se trata de un archivo digital de tus recuerdos, ideas y conocimientos más valiosos que sirve para ayudarte con tu trabajo, tus negocios y tu vida sin la obligación de almacenar cada detalle en la cabeza. Este segundo cerebro funciona como una biblioteca personal de bolsillo,
Gracias a él recuperarás con mayor facilidad todo lo que quieras recordar para llegar hasta donde te propongas. Con el paso del tiempo he llegado a considerar que la gestión del conocimiento personal es uno de los retos fundamentales y una de las oportunidades más increíbles del mundo en que vivimos. Y es que la gente necesita con urgencia un sistema para manejar la enorme cantidad de información que llega al cerebro y que además nunca deja de incrementarse. He oído esta misma petición por parte de estudiantes y ejecutivas, emprendedores y jefas de proyecto, ingenieras y escritores, así como de todo tipo de individuos que buscan una relación mucho más productiva y sólida con la información que consumen. Aquellas personas que aprenden a hacer uso de la tecnología y dominar el flujo de información que discurre por su vida se empoderarán para conseguir cualquier cosa que se propongan. Por el contrario, quienes continúen confiando en sus frágiles cerebros biológicos verán cómo cada vez les sobrepasa más el radical aumento de la complejidad de la vida. He invertido años en estudiar cómo los escritores, artistas y pensadores más prolíficos de la historia gestionaban sus procesos creativos. He pasado horas y horas investigando de qué manera los seres humanos podemos usar la tecnología para ampliar y mejorar nuestras habilidades cognitivas naturales. He experimentado con cada herramienta, truco y técnica disponible para procesar la información. Este libro condensa mis aprendizajes más útiles al enseñar a miles de personas en todo el mundo cómo desarrollar el potencial de sus ideas. Con un segundo cerebro a tu alcance serás capaz de desbloquear todo el potencial de tus fortalezas ocultas y tus instintos creativos. Dispondrás de un sistema que te ayudará cuando se te olvide algo y te impulsará cuando te sientas con fuerzas. Podrás hacer y aprender y crear muchísimo más con mucho menos esfuerzo y estrés de lo que jamás habías podido. En el siguiente capítulo te contaré cómo creé mi propio segundo cerebro y lo que he aprendido en el proceso sobre cómo puedes crearte uno para ti. Primera parte. Los cimientos, comprender las posibilidades. Capítulo 1. Allí donde todo empezó, tu mente sirve para tener ideas, no para almacenarlas. David Allen, autor de Organízate con eficacia, Getting Things Done. Un día de primavera, durante mi tercer año de universidad, empecé a notar un leve dolor de garganta sin causa aparente. Pensé que sería el primer síntoma de un catarro, pero mi médico no consiguió encontrar rastro alguno de enfermedad. Durante los siguientes meses fue empeorando y comencé a consultar a varios especialistas. Todos llegaron a la misma conclusión: no te pasa nada. Aún así, cada vez sentía más y más dolor, y no parecía haber remedio. Al final se volvió tan intenso que incluso tenía dificultades para hablar, tragar o reír. Me hice todos los test y escáneres que pude, buscando con desesperación entender por qué me sentía así. Conforme pasaron los meses y después los años, empecé a perder la esperanza de encontrar algún alivio. Me recetaron una medicación anticonvulsiva que me aliviaba el dolor, pero tenía unos efectos secundarios terribles, como sensación de entumecimiento en todo el cuerpo y una severa pérdida de memoria a corto plazo. Los viajes que hice, los libros que leí y las preciosas experiencias que compartí con mis seres queridos durante este periodo desaparecieron de mi mente como si nunca hubieran tenido lugar. Era un hombre de 24 años con la mente de un niño de 8. A medida que empeoraba mi habilidad para expresarme, la falta de esperanza tornó en desesperación. Sin la capacidad de hablar con libertad era como si gran parte de lo que la vida tenía que ofrecerme, amistades, parejas, viajes, encontrar un trabajo que me apasionara, se me escapara entre los dedos. Sentía que alguien había dejado caer un pesado telón sobre el escenario que era mi vida, antes incluso de tener la oportunidad de empezar a actuar. Un momento que marcó mi vida: descubrir el poder de escribir. Un día, sentado en otra consulta médica para someterme a una nueva prueba, tuve una revelación. En apenas un segundo me di cuenta de que solo tenía dos opciones: o bien asumía la responsabilidad de mi salud y mis tratamientos a partir de ese día, o bien pasaba el resto de mi vida de un doctor a otro, sin poder ponerle punto final a la historia. En ese momento saqué mi diario y empecé a escribir lo que sentía y pensaba. Por primera vez, describí con mis propias palabras y bajo mi punto de vista mis síntomas y mi historial médico. Hice una lista de los tratamientos que me habían ayudado y los que no. Anoté lo que quería y lo que no quería, lo que estaba dispuesto a sacrificar y lo que no, y lo que significaría para mí escapar de aquel mundo de dolor en el que me veía atrapado. Conforme la historia de mi salud tomaba forma en aquellas páginas, supe lo que tenía que hacer. Así que me levanté de un salto, fui a la recepción y pedí mi historial médico completo. La enfermera me miró confundida, pero tras responder algunas preguntas se giró hacia los archivos y empezó a hacer fotocopias. Mi historial constaba de cientos de páginas, así que no era muy manejable en papel.
Decidí escanear todas esas páginas en el ordenador de casa y convertirlas en documentos digitales que se pudieran buscar, reordenar, anotar y compartir. Me convertí, de este modo, en el gestor de proyectos de mi propia enfermedad. Tomaba notas de todo lo que los doctores me decían, probaba cada sugerencia o tratamiento y formulaba preguntas para revisarlas en mi siguiente cita. De pronto, al tener toda esta información en un solo lugar, empezaron a surgir patrones. Y gracias a la ayuda de mis médicos descubrí unas afecciones llamadas trastornos funcionales de la voz que pueden afectar a alguno de los más de 50 pares de músculos que utilizamos, por ejemplo, para tragar un trozo de comida. Me percaté de que la medicación que estaba tomando ocultaba en realidad mis síntomas y hacía más difícil que pudiera escuchar lo que estos me estaban diciendo. Lo que yo tenía no era una enfermedad o una infección que se pudiera curar con una pastilla, sino un trastorno funcional que requería cambios respecto a cómo me cuidaba. Comencé a investigar de qué modo la respiración, la nutrición, los hábitos vocales e incluso las vivencias en la infancia pueden manifestarse a través del sistema nervioso. Fui entendiendo la conexión cuerpo-mente y cómo mis pensamientos y sentimientos tenían un impacto directo sobre mi organismo. Tras tomar nota de todo lo que iba aprendiendo, diseñé un experimento. Probaría unos cuantos cambios de estilo de vida, como mejorar mi dieta y meditar, combinados con una serie de ejercicios de voz que aprendí de un logopeda. Para mi completo asombro, funcionó casi al instante. El dolor no desapareció, pero era mucho más llevadero. Superíndice 1. Al mirar atrás, me doy cuenta de que mis notas fueron tan importantes para hallar ese alivio como cualquier medicamento o tratamiento. Me dieron la oportunidad de detenerme, alejarme de los detalles de mi afección y verlo todo desde una perspectiva diferente. Esas notas fueron un medio para convertir cualquier nuevo dato en una solución práctica que pudiera servirme, tanto para el mundo exterior de la medicina como para el interior de las sensaciones. A partir de entonces, me obsesioné con el potencial de la tecnología para canalizar la información de mi entorno. Empecé a darme cuenta de que el simple acto de tomar notas en un ordenador era la punta del iceberg. Una vez digitalizadas, esas notas ya no se limitaban a ser breves garabatos manuscritos, sino que podían ser también imágenes, enlaces y archivos de cualquier forma y tamaño. En el plano digital, la información podía moldearse y dirigirse a cualquier propósito, como si fuera una fuerza primitiva y mágica de la naturaleza. Empecé a tomar notas digitales para otros aspectos de mi vida. En las clases de la universidad, convertí pilas de destartaladas libretas de anillas en un elegante y organizado compendio de lecciones. Aprendí a dominar el proceso de anotar solo los puntos clave de las clases, revisarlos cuando los necesitara y utilizarlos para una redacción o para aprobar un examen. Siempre había sido un estudiante mediocre. Mis primeros maestros solían enviarme a casa con notas para mis padres en las que resaltaban mi facilidad para distraerme y mi falta de concentración. Puedes imaginar la felicidad que sentí cuando me gradué en la universidad con matrículas de honor y sobresalientes en casi todo. Por desgracia, tuve la mala suerte de entrar al peor mercado laboral de las últimas generaciones, justo tras el desastre de la crisis financiera de 2008. Ante las escasas oportunidades laborales en Estados Unidos, decidí unirme al Cuerpo de Paz, un programa de voluntariado que envía a ciudadanos estadounidenses a servir en países en vías de desarrollo. Me aceptaron y me asignaron una pequeña escuela en el campo, al este de Ucrania, donde pasé 2 años enseñando inglés a estudiantes de 8 a 18 años. En mi trabajo como profesor contaba con muy pocos recursos y apoyo, por lo que mi sistema de toma de notas volvió a convertirse en mi salvavidas. Guardaba ejemplos de lecciones y ejercicios de donde quiera que los encontrara, ya fueran libros de texto, páginas web o pinchos USB que otros profesores me dejaban. Mezclaba y unía frases, expresiones y coloquialismos en inglés mediante juegos de palabras para mantener la atención de los más pequeños. A los mayores les enseñé lo básico sobre la productividad personal, como organizarse un horario, tomar apuntes en clase, marcarse objetivos y planear su futuro educativo. Nunca olvidaré cuánto lo agradecieron al crecer y usar esas habilidades para solicitar plaza en la universidad y triunfar en sus primeros trabajos. Años después, todavía recibo mensajes de mis antiguos alumnos, porque las competencias de productividad que les enseñé entonces continúan dando sus frutos. Volví a los Estados Unidos después de 2 años de servicio y conseguí trabajo como analista en una pequeña consultora de San Francisco. Aunque estaba encantado de empezar por fin mi carrera profesional, me enfrentaba a un gran reto. El ritmo de trabajo era frenético y arrollador. Me había mudado de la Ucrania rural al epicentro de Silicon Valley,
y no estaba en absoluto preparado para el constante bombardeo de información y estímulos que forma parte de tantos trabajos hoy en día. Recibía a diario cientos de correos electrónicos, decenas de mensajes a todas horas, y los soniditos de cada dispositivo se mezclaban en una eterna melodía de interrupciones. Recuerdo mirar a mis colegas y preguntarme, ¿cómo logran hacer algo aquí? ¿Cuál es su secreto? Solo sabía un truco, y este empezaba con el acto de escribir. Así que comencé a apuntar todo lo que aprendía usando una app de notas en el ordenador. Tomaba apuntes durante las reuniones, en las llamadas telefónicas y mientras investigaba en Internet. Anoté datos de trabajos de investigación que podíamos usar en las presentaciones a los clientes. Apunté píldoras de información útil que hallaba en las redes sociales para compartirlas con nuestras redes internas. Registré comentarios y consejos de mis colegas para asegurarme de que los asimilaba y los tenía en cuenta. Cada vez que iniciábamos un proyecto, creaba una carpeta en mi ordenador dedicada solo a ello, donde podía rebuscar y a continuación elaborar un plan de acción. Conforme la corriente de información disminuía, iba ganando confianza en mis habilidades para encontrar justo lo que necesitaba y cuando lo necesitaba. Me convertí en esa persona de la oficina a la que los demás recurren cuando necesitan dar con una ficha extraviada, rescatar un dato del olvido o recordar con exactitud lo que ese cliente dijo hace 3 semanas. ¿Sabes esa satisfacción que sientes cuando eres el único en la sala que recuerda un detalle importante? Pues esa sensación se convirtió en el premio al llegar a mi meta de sacar el máximo provecho a lo que sabía. Otro gran cambio, descubrir el poder de compartir mi colección de notas y archivos siempre había sido para uso personal, pero a medida que trabajaba apoyando los proyectos de algunas de las organizaciones más importantes del mundo me fui dando cuenta de que podían emplearse también para los negocios. Por ejemplo, a partir de un informe que publicamos supe que el valor del capital físico en los Estados Unidos, tierras, maquinaria y edificios, por ejemplo, es de unos $10 billones, pero ese valor queda empequeñecido por el del capital humano, que se estima es de 5 a 10 veces mayor. Este capital humano incluye el conocimiento y el saber hacer encarnados en los seres humanos, su educación, su experiencia, su sabiduría, sus habilidades, sus relaciones, su sentido común, su intuición. Superíndice 2. Entonces, si esto fuera cierto, ¿sería posible que mi colección personal de notas fuera un recurso para el conocimiento que pudiera crecer y multiplicarse con el tiempo? Empecé a ver a mi aún no llamado segundo cerebro, no solo como una herramienta para tomar notas, sino también como un compañero de reflexiones y leal confidente. Cuando me perdía, él me recordaba hacia dónde íbamos. Cuando me atascaba y no se me ocurría nada, me sugería posibilidades y caminos. En un determinado momento, mis colegas del trabajo me pidieron que les enseñara métodos de organización. Descubrí que casi todos ellos utilizaban ya algunas herramientas de productividad como blocs de notas físicos o aplicaciones en sus móviles, pero pocos lo hacían de una manera sistemática y consciente. Tendían a desplazar la información de un lado a otro de cualquier manera, según lo que pedía el momento, sin confiar del todo en que volverían a encontrarla de nuevo. Cada nueva app de productividad prometía marcar la diferencia en sus vidas, pero al final terminaban convirtiéndose en una cosa más que gestionar. Las conversaciones casuales con mis colegas durante la comida se convirtieron en un club de lectura que después se transformó en un taller y más tarde evolucionó hacia un curso online. Mientras enseñaba lo que sabía a cada vez más y más gente, y contemplaba el efecto inmediato que provocaba en su trabajo y en su vida, empecé a percatarme de que había descubierto algo muy especial. Gestionar mi patología crónica me había enseñado una manera de organizarme que era ideal para resolver problemas y generar resultados aquí y ahora, no en un futuro lejano. Al aplicar ese enfoque a otras áreas de mi vida había hallado una forma de organizar la información como un todo, para una variedad de propósitos, para cualquier proyecto o meta, en vez de para tareas aisladas únicamente. Y aún mejor, descubrí que, una vez disponía de esa información, podía compartirla con facilidad y de muchas maneras para ayudar a las personas de mi entorno. Los orígenes del sistema del segundo cerebro empecé a llamar a ese sistema que había desarrollado, mi segundo cerebro, y creé un blog para compartir mis ideas sobre su funcionamiento. Estas llegaron a un público mucho más amplio de lo que habría esperado nunca, y mi trabajo acabó apareciendo en revistas como la Harvard Business Review, The Atlantic, Fast Company e Inc., entre otras. Uno de mis artículos, que versaba sobre cómo usar la toma de notas digitales para incrementar la creatividad, se hizo viral en la comunidad de productividad, y me invitaron a dar charlas e impartir talleres en compañías de prestigio como Genentech, Toyota y el Banco Interamericano de Desarrollo.
A principios de 2017, decidí lanzar un curso online denominado Building a Second Brain, crear un segundo cerebro, para enseñar mi sistema a gran escala. Superíndice 3. Desde entonces, de ese programa han salido miles de graduados de más de 100 países que llevan multitud de estilos de vida, creando así una comunidad apasionada e inquisitiva en cuyo seno se han perfeccionado las enseñanzas contenidas en este libro. Así pues, a lo largo de los próximos capítulos te mostraré de qué modo la práctica de crear un segundo cerebro forma parte de un largo legado de pensadores y creadores que vivieron en otras épocas, intelectuales, científicas, filósofos, líderes y gente normal, todos ellos se esforzaron por recordar más y llegar más lejos. A continuación, te proporcionaré los principios básicos y las herramientas necesarias para llevarte al éxito. La segunda parte, el método, introduce cada uno de los 4 pasos que seguirás para crear un segundo cerebro, así te pondrás de inmediato a la tarea de capturar y compartir ideas, y lo harás con unos objetivos más claros. La tercera parte, avanzar en nuestros proyectos, ofrece un abanico de posibilidades para usar tu segundo cerebro en el incremento de tu productividad, el cumplimiento de tus objetivos y, sobre todo, para prosperar tanto en tu trabajo como en tu vida personal. Te he contado mi historia porque quiero que tengas en cuenta que este libro no va de alcanzar una especie de vida ideal. Todo el mundo experimenta dolor, comete errores y tiene dificultades en algún punto de su trayectoria vital. Yo también he sufrido mis propios problemas, pero en cada etapa de mi viaje tratar mis pensamientos como tesoros dignos de ser guardados ha sido el elemento crucial para todo lo que he logrado y superado. Puede que encuentres este libro en la categoría de autoayuda de la librería, pero, en un sentido más profundo, es justo lo contrario a la autoayuda, trata sobre optimizar un sistema que está fuera de ti, un que no está sujeto a tus limitaciones o ataduras, que te permite estar a gusto con las imperfecciones y tener libertad para deambular, imaginar, vagar hacia lo que sea que te haga sentir en plenitud vital, aquí y ahora, en cada momento. Capítulo 2. ¿Qué es un segundo cerebro? Nos expandimos más allá de nuestros límites, no tratando al cerebro como un motor o un músculo que se puede desarrollar, sino llenando nuestro mundo de materiales ricos e integrándolos en nuestros pensamientos. Annie Murphy Paul, autora de The Extended Mind. La información es el componente fundamental de todo lo que haces. Cualquier cosa que desees alcanzar, ya sea ejecutar un proyecto en el trabajo, optar a un nuevo puesto, aprender algo o emprender, requiere localizar y utilizar la información correcta. Tu éxito profesional y tu calidad de vida dependen de tu capacidad para gestionar la información de manera eficaz. Según el New York Times, el consumo diario de información de una persona cualquiera asciende a 34 gigabytes de media. Superíndice 1. Otro estudio citado por el Times estima que consumimos el equivalente al contenido de 174 periódicos completos todos los días, lo que es 5 veces más que en 1986. Superíndice 2. El caso es que, en lugar de empoderarnos, esta avalancha de información a menudo nos abruma, agota nuestros recursos mentales y nos deja con el miedo permanente a estar olvidándonos de algo. Se suponía que el acceso instantáneo al conocimiento mundial a través de Internet debía educarnos e informarnos, pero en cambio ha generado más bien cierta pobreza de atención en toda la sociedad. Superíndice 3. Los resultados de un estudio de Microsoft muestran que el trabajador medio estadounidense pasa 76 horas al año buscando notas, elementos o archivos extraviados. Un informe de la International Data Corporation reveló que durante el 26% de la jornada de un trabajador del conocimiento, este se dedica a buscar y consolidar información distribuida en varios sistemas distintos. Por si fuera poco, solo el 56% de las veces encuentra la información necesaria para hacer su trabajo. En otras palabras, si trabajamos 5 días a la semana, pasamos de media más de uno buscando la información que nos hace falta para cumplir con nuestro trabajo. Y la mitad de las veces ni siquiera lo logramos. Va siendo hora de que actualicemos nuestra memoria paleolítica, de reconocer que no podemos usar la cabeza para almacenar todo lo que necesitamos saber y de empezar a confiar a las máquinas la tarea de recordar. Debemos admitir que las exigencias cognitivas de la vida actual aumentan cada año, pero seguimos utilizando el mismo cerebro que hace 200.000, cuando los Homo sapiens aparecieron por primera vez en las llanuras del este de África. Cada pizca de energía que gastamos esforzándonos por recordar cosas no la invertimos en lo que solo los seres humanos pueden hacer: inventar cosas nuevas, elaborar historias, reconocer patrones, seguir la propia intuición, colaborar con otras personas, investigar nuevos temas, hacer planes o contrastar teorías. Cada minuto que dedicamos a hacer malabares mentales con todas las tareas pendientes nos deja menos tiempo para actividades más significativas, como los hobbies, cocinar,
cuidarnos, descansar y pasar tiempo con nuestros seres queridos. Sin embargo, hay un inconveniente: cada cambio en la forma en que utilizamos la tecnología requiere otro en nuestra manera de pensar. Y es que para aprovechar de un modo adecuado el poder de un segundo cerebro necesitamos establecer una nueva relación con la información, con la tecnología e incluso con nosotros mismos. El legado de los cuadernos de notas y referencias. Para comprender mejor los tiempos que nos ha tocado vivir, podemos echar un vistazo a la historia en busca de aprendizaje sobre lo que funcionó en otras épocas. La práctica de escribir los propios pensamientos y tomar notas para intentar darle sentido al mundo tiene un largo recorrido. Durante siglos, artistas e intelectuales desde Leonardo da Vinci hasta Virginia Woolf, desde John Locke hasta Octavia Butler, han registrado las ideas que más les interesaban en un cuaderno de notas y referencias que llevaban consigo. Estos cuadernos se popularizaron en un periodo previo a la abundancia de información, durante la Revolución Industrial del siglo XVIII y principios del XIX, y eran algo más que una agenda o un diario de reflexiones personales. Constituían una herramienta de aprendizaje que la clase burguesa empleaba para comprender un mundo que cambiaba de forma vertiginosa, así como su lugar en él. En las razones del libro, el historiador y exdirector de la biblioteca de la Universidad de Harvard Robert Thornton explica el papel de estos particulares cuadernos, a diferencia de los lectores de hoy en día, que siguen el fluir de una narración de principio a fin. Los ingleses de comienzos de la edad contemporánea leían a trompicones y saltando de un libro a otro. Rompían los textos en fragmentos y los recomponían, formando dibujos nuevos al pasarlos a las distintas secciones de sus cuadernos de notas. Más tarde releían lo que habían copiado y lo reordenaban, a la vez que iban añadiendo nuevos extractos. La lectura y la escritura eran, por lo tanto, actividades inseparables. Se trataba de parte de un esfuerzo sostenido por entender las cosas, porque el mundo estaba lleno de signos. La lectura podía guiarte a través de él, y si llevabas un registro de lo que habías leído creabas tu propio libro, un libro marcado por tu personalidad. Los cuadernos de notas y referencias eran, pues, un portal a través del cual los burgueses interactuaban con el mundo. Utilizaban su contenido para conversar, para conectar fragmentos de conocimiento de diferentes fuentes e inspirar su propio pensamiento. Como sociedad, podríamos beneficiarnos del equivalente actual de estos cuadernos. El panorama mediático está orientado hoy en día hacia lo que es novedoso y público, la última polémica política, el nuevo escándalo de los famosos de turno o el meme viral del día. De modo que resucitar el concepto de cuaderno de notas y referencias nos permite romper esa inercia y cambiar nuestra relación con la información hacia lo atemporal y lo personal. Por tanto, en lugar de consumir cada vez mayores cantidades de contenido, podríamos adoptar un enfoque más pausado y reflexivo que favorezca la relectura, la reformulación y el análisis de las implicaciones de las ideas a largo plazo. Esto no solo conduciría a discusiones más civilizadas sobre temas de actualidad, sino que podría proteger nuestra salud mental y recomponer nuestra dividida atención. Sin embargo, no se trata de un simple regreso al pasado. Ahora tenemos la oportunidad de potenciar la costumbre de los cuadernos de notas y referencias, pero trasladándolos a la época actual. Podemos ser capaces de transformar esa práctica histórica en algo mucho más flexible y funcional. El cuaderno de notas y referencias digital. Una vez que nuestras notas y observaciones pasan a ser digitales, podremos buscarlas, organizarlas y sincronizarlas en todos nuestros dispositivos, así como subirlas a la nube para guardarlas de forma segura. Por tanto, en lugar de escribir notas aquí y allá en trozos de papel, con la esperanza de encontrarlas más adelante, podemos construir nuestro propio baúl de conocimiento para saber siempre dónde buscar. Según el escritor y fotógrafo Craig Mudd, existe una gran oportunidad para consolidar nuestra infinita marginalia en un cuaderno aún más robusto, uno con capacidad de búsqueda, siempre accesible, fácil de compartir e integrar en el texto digital que consumimos. Superíndice 1. Este cuaderno digital es a lo que yo llamo segundo cerebro. Se trata de una mezcla entre un cuaderno para el estudio, un diario personal y una libreta para apuntar ideas. Es una herramienta multipropósito que puede adaptarse a tus necesidades a largo plazo. En el ámbito académico, se puede usar para tomar apuntes y estudiar. En el trabajo, puede servir de apoyo para organizar los proyectos. En casa, te ayudará a administrarte y organizarte. Con independencia de cómo decidas usarlo, el segundo cerebro es una biblioteca de conocimiento privada,
diseñada para servir a toda una vida de aprendizaje y crecimiento, no a un único caso de uso. Es un laboratorio donde desarrollar y refinar tu pensamiento a solas antes de compartirlo con los demás, un estudio donde experimentar con las ideas hasta que estén listas para ser aplicadas, una pizarra en la que esbozar tus propias ideas y colaborar con otras personas. Tan pronto como comprendas que utilizamos herramientas digitales de forma natural para expandir nuestro pensamiento más allá de los límites biológicos, empezarás a ver segundos cerebros por todas partes. Por ejemplo, una aplicación de calendario es una extensión de la capacidad del cerebro para recordar eventos y que así nunca olvides una cita. El móvil es una extensión de tu capacidad de comunicación, ya que permite que la voz viaje a través de océanos y continentes. El almacenamiento en la nube es una extensión de la memoria humana que permite almacenar miles de gigabytes y acceder a ellos desde cualquier lugar. Superíndice 1 es, pues, el momento de añadir las notas digitales a esa lista de recursos y mejorar aún más nuestras capacidades naturales mediante el uso de la tecnología. Repensar la toma de notas, las notas como bloques de conocimiento en los pasados siglos, solo la élite intelectual hacía uso de los cuadernos de notas y referencias, escritores, políticos, filósofos y científicos que tenían la necesidad de sintetizar sus escritos o investigaciones. En cambio, hoy en día casi todo el mundo necesita una forma de gestionar la información. Más de la mitad de la población activa se pueden considerar trabajadores del conocimiento, profesionales para quienes este es el activo más valioso, y que dedican la mayoría de su tiempo a gestionar grandes cantidades de información. Además, no importa a qué nos dediquemos, todo el mundo tiene que proponer nuevas ideas, resolver problemas y comunicarse con los demás de manera efectiva. Y hay que hacer estas cosas con regularidad y sin falta, no solo de vez en cuando. A ver, dime, como persona que trabaja con el conocimiento, ¿dónde reside el tuyo? ¿A dónde va cuando lo creas o lo descubres? El concepto de conocimiento puede parecer elevado y estar reservado en exclusiva a intelectuales y académicos, pero en un nivel más práctico comienza con la simple y tradicional actividad de tomar notas. Muchas personas entienden por tomar apuntes eso que aprendieron en la escuela. Seguro que la primera vez que lo hiciste fue porque te dijeron que aquello entraba en el examen. En cuanto aprobases, esa información ya no te haría falta. Por tanto, el aprendizaje se convirtió en una actividad desechable, sin la intención de que ese conocimiento fuera útil a largo plazo. Sin embargo, cuando inicias tu carrera profesional, las exigencias en la forma de tomar notas cambian por completo. El enfoque que aprendiste en la escuela no solo se queda obsoleto, sino que es lo opuesto a lo que necesitas. Por ejemplo, en el mundo profesional, no está del todo claro sobre qué debes tomar notas. Nadie te dice cuándo ni cómo se usarán esas notas. Puede haber un examen en cualquier momento y adoptar cualquier forma. Puedes hacer referencia a tus notas en cualquier momento, siempre que las hayas tomado desde el principio. Se espera que hagas algo con tus notas, no que te limites a regurgitarlas. Así que esta no es la forma en la que aprendiste a tomar notas en clase. Ha llegado el momento de transformarlas en algo mucho más interesante y dinámico. Para esta estrategia moderna y profesional, una nota es un bloque básico de conocimiento, una unidad discreta de información que se interpreta desde una perspectiva única y se almacena fuera del cerebro. Según esta definición, una nota podría incluir un pasaje de un libro o artículo que te haya inspirado, una foto o imagen de internet con anotaciones o una lista de divagaciones sobre un tema, entre muchos otros ejemplos. Puede incluir desde una sola cita de una película que te haya impresionado hasta miles de palabras que guardes de un ensayo. La extensión y el formato no importan, si el contenido ha sido interpretado a través de tu perspectiva, seleccionado según tu gusto, traducido a tus propias palabras o extraído de tu experiencia vital y guardado en lugar seguro, entonces se considera una nota. Estos bloques básicos de conocimiento son una unidad en sí mismos. Es decir, se entienden sin contexto y son valiosos, pero también se pueden combinar para crear algo más vasto, un informe, un comentario, una propuesta, una historia. Así, al igual que los bloques de Lego con los que jugabas en tu infancia, puedes buscar enseguida entre el montón, recuperarlos, moverlos, montarlos y desmontarlos para construir otras cosas sin necesidad de inventar nada desde cero. Para crear una nota tienes que esforzarte una sola vez, pero luego ya está lista para probar diferentes combinaciones hasta que algo encaje. Y la tecnología no solo logra que la toma de notas sea más eficiente, sino que también modifica su naturaleza.
Ya no tenemos que escribir nuestras ideas en post-its o blogs que son fáciles de perder e imposibles de buscar en ellos como en un documento digital. Ahora escribimos notas en la nube y esta nos sigue a todas partes. Ya no tenemos que pasar horas y horas catalogando y transcribiendo meticulosamente las ideas en papel. Ahora reunimos bloques básicos de conocimiento y dedicamos nuestro tiempo a imaginar en lo que podrían convertirse. Historia de dos cerebros. Permíteme describirte un día en la vida de alguien que no tiene un segundo cerebro y otro de alguien que sí lo tiene. Comprueba si alguna de estas descripciones te resulta familiar. Nina se despierta el lunes por la mañana y, antes de abrir los ojos, se encuentra inundada de pensamientos. Cosas por hacer, asuntos sobre los que reflexionar, decisiones que tomar empiezan a precipitarse desde lo más profundo de su subconsciente, donde la tormenta se ha estado cocinando a fuego lento todo el fin de semana. Nina sigue dándole vueltas a la cabeza mientras se prepara para ir a trabajar. Como pájaros nerviosos, los pensamientos revolotean en su cabeza porque no tienen otro lugar donde descansar. Ya cuenta con ese zumbido constante de ansiedad y mientras tanto se pregunta qué cosas requieren su atención y cuida de que no se le pase nada por alto. Tras un inicio de mañana ajetreado, Nina se sienta a su mesa para empezar la jornada laboral, abre la bandeja de entrada de su correo electrónico y al instante se ve envuelta en un torrente de mensajes nuevos. Estas demandas, repletas de asuntos urgentes y nombres de remitentes importantes, la llenan de adrenalina y no de la buena. Sabe que tanto su mañana como los planes que tenía no llegarán a buen puerto. Así, dejando a un lado las tareas en las que quería centrarse hoy, se prepara para una larga sesión consistente en responder correos electrónicos. Cuando regresa de almorzar, Nina ha solventado los problemas más urgentes. Por fin ha llegado el momento de centrarse en las prioridades que se había marcado. Pero aquí es cuando se enfrenta a la cruda realidad. Después de pasar la mañana apagando incendios, está demasiado despistada y cansada para concentrarse. Como tantas otras veces, Nina reduce sus expectativas y se conforma con ir bajando poco a poco su pila de tareas pendientes, siempre en constante expansión y llena de prioridades de otras personas. Después del trabajo, dispone de una última oportunidad para invertir energía en un proyecto que sabe que se le da bien y que la hará avanzar en su carrera profesional. Antes hace ejercicio, cena y pasa un buen rato con los niños. Cuando estos se van a la cama, se emociona porque por fin tiene algo de tiempo para sí misma. Se sienta frente al ordenador y comienzan las preguntas: ¿por dónde lo dejé la última vez? ¿Dónde puse ese archivo? ¿Dónde están todas mis notas? Para cuando está lista para empezar, ya se siente demasiado cansada para avanzar con el proyecto. Y este patrón se repite día tras día. Después de suficientes inicios en falso, empieza a darse por vencida. ¿Por qué intentarlo? ¿Por qué seguir tratando de hacer lo imposible? ¿Por qué resistirse a la tentación de ver otro episodio de una serie de Netflix o navegar por las redes sociales? Sin el tiempo ni la energía para hacer avanzar las cosas, ¿de qué sirve empezar? Nina es una profesional competente, responsable y trabajadora. Muchas personas se sentirían privilegiadas por estar en su lugar. No hay nada malo en el trabajo que hace ni en la vida que lleva, pero en el fondo le falta algo. No cumple con sus propios estándares en cuanto a lo que sabe que es capaz de hacer. Hay experiencias que quiere vivir por sí misma y con su familia, y que parecen posponerse continuamente, esperando que, algún día, tenga el tiempo y el espacio para que de verdad ocurran. ¿Te suena de algo la experiencia de Nina? Cada detalle de su historia es real, los he extraído de los mensajes que la gente me ha enviado a lo largo de los años. Esas historias transmiten un sentimiento generalizado de descontento e insatisfacción, los que genera enfrentarse a una avalancha interminable de exigencias de tiempo mientras la curiosidad y la imaginación innatas se desvanecen bajo el peso de la obligación. Mucha gente comparte la sensación de estar rodeada de conocimiento, pero hambrienta de sabiduría. De que, a pesar de todas las ideas rompedoras a las que tenemos acceso, la calidad de nuestra atención no hace más que empeorar. Que nos paraliza el conflicto entre responsabilidades y pasiones, de modo que nunca podemos concentrarnos del todo y tampoco descansar del todo. Pero existe un relato alternativo. Los lunes por la mañana pueden ser diferentes. Este también está basado en las historias de vidas reales que he recibido, esta vez de personas que han creado su segundo cerebro. Te levantas el lunes con ganas de empezar el día y la semana. Cuando saltas de la cama, te duchas y te vistes, los pensamientos comienzan a llegar. Tienes tantas preocupaciones y responsabilidades como cualquier otra persona, pero también cuentas con un arma secreta.
Estando en la ducha, de repente te das cuenta de que hay una mejor manera de avanzar en el proyecto en el que estás trabajando. En cuanto pisas la alfombrilla, apuntas la idea en forma de nota digital en tu móvil. Durante el desayuno con tu familia, te das cuenta de que tu mente ya está trabajando en la nueva estrategia, reflexionando sobre sus implicaciones. Esos pensamientos también los anotas en el hueco que tienes entre preparar el desayuno de los niños y dejarlos en la escuela. Mientras conduces al trabajo, empiezas a percatarte de que hay retos que no has considerado y dictas una nota de audio rápida a tu móvil que se transcribe de forma automática y se guarda en tus notas. Una vez en la oficina, te encuentras con el torbellino habitual de un lunes por la mañana, correos electrónicos, mensajes de chat y llamadas telefónicas que llegan al ritmo frenético de costumbre. A medida que compartes esa nueva idea con tus colegas, comienzan a hacerte preguntas, a señalar legítimas inquietudes y a añadir sus aportaciones. En cada uno de estos momentos, sabes que puedes guardar todo eso como notas en tu segundo cerebro. Te niegas a juzgar y buscas recopilar la más amplia gama posible de comentarios antes de decidirte por un rumbo. Ya es la hora de comer. Durante esa pausa empiezas a filosofar. ¿Cuál es el objetivo final del proyecto? ¿Lo estamos perdiendo de vista? ¿Cómo encaja en la visión a largo plazo del producto que queremos sacar? ¿Cuál es el impacto de la nueva estrategia para accionistas, clientes, proveedores y para el medio ambiente? Solo dispones de 30 minutos para almorzar, no te da tiempo a reflexionar sobre estas preguntas, pero las anotas como recordatorio para pensar en ellas más adelante. Usas tu móvil, como el resto de la gente, pero no lo usas, como lo usa todo el mundo. Estás creando valor en lugar de matar el tiempo. Porque, cuando llegue la reunión de la tarde para revisar la estrategia que has ideado, ya tendrás una formidable colección de notas preparadas, ideas, estrategias, objetivos, retos, preguntas, inquietudes, contribuciones y recordatorios que has recopilado en tan solo unas horas, un lunes por la mañana. Dedicas 10 minutos a organizar las notas antes de la reunión. Alrededor de un tercio de ellas no son prioritarias y las apartas. Otro tercio son críticas y las conviertes en el orden del día de la reunión. El tercio restante está en algún punto intermedio, así que las pones en una lista separada para consultarlas si es necesario. Cuando empieza la reunión, el equipo se sienta a discutir el proyecto. Tú ya te has preparado, has considerado los problemas más importantes desde varios ángulos, has trazado una serie de posibles soluciones y has empezado a pensar en sus implicaciones generales. Incluso has recibido comentarios de algunos colegas y los has incorporado a tus recomendaciones. Defiendes tu punto de vista y, al mismo tiempo, mantienes la mente abierta a las perspectivas de tu equipo. Tu objetivo es estar presente y guiar la conversación hacia el mejor resultado posible, teniendo en cuenta la forma de ver las cosas de cada participante. Todas las reflexiones importantes, las nuevas ideas y las posibilidades inesperadas que se les ocurran a tus colegas también quedan grabadas en tu segundo cerebro. A medida que afianzas esta manera de trabajar con la información durante días, semanas y meses, el funcionamiento de tu mente comienza a cambiar. Empiezas a ver patrones recurrentes en tu modo de pensar, por qué haces las cosas, qué quieres de verdad y qué es importante para ti. Tu segundo cerebro se transforma en un espejo que te enseña a conocerte y refleja las ideas que vale la pena conservar y sobre las que actuar. Tu mente se entrelaza con este sistema, apoyándose en él para recordar más de lo que sería capaz por su cuenta. Pero es que todo esto no está solo en tu cabeza, literalmente, la gente ya nota algo diferente en ti. Empiezan a darse cuenta de que puedes recurrir a una fuente de conocimiento enorme en cualquier momento. Hacen comentarios sobre tu increíble memoria, pero lo que no saben es que ni siquiera tratas de recordar nada. Admiran tu dedicación a desarrollar tus ideas cuando, en realidad, solo estás plantando semillas de inspiración y cosechándolas a medida que dan frutos. Conforme vas viendo todo el conocimiento que has adquirido de forma tangible, te percatas de que ya tienes todo lo necesario para avanzar hacia el futuro que deseas. No hay necesidad de esperar hasta que todo esté preparado y cuadrado al milímetro, no es imprescindible consumir más información ni investigar más. Solo que actúes sobre lo que ya sabes y tienes frente a ti. Tu cerebro ya no es el cuello de botella de tu potencial, lo que significa que tienes todo el ancho de banda que necesitas para hacer cualquier esfuerzo y tener éxito. Esta confianza en la calidad de tu pensamiento te da la libertad de formular preguntas más profundas y el coraje para perseguir desafíos mayores. Y no puedes fallar, porque el fracaso es solo más información que debes capturar y utilizar como combustible para el resto de tu viaje. Esto es lo que se siente al construir y sacar partido al poder de un segundo cerebro.
Aprovechar la tecnología como herramientas de pensamiento a lo largo del siglo XX, una serie de académicos e innovadores Superíndice 1 Superíndice 2 ofrecieron su visión de cómo la tecnología podría cambiar a la humanidad a mejor. Soñaban con crear una mente extendida que amplificara el intelecto humano y nos ayudara a resolver los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad. Superíndice 1 Superíndice 3 La posibilidad de semejante maravilla tecnológica brillaba como un faro para el futuro, ya que prometía liberar el conocimiento de los libros viejos y polvorientos, y hacerlo accesible y útil de manera universal. Superíndice 1 Sus esfuerzos no fueron en vano. Esas ideas inspiraron gran parte de la tecnología que utilizamos a diario, pero, paradójicamente, pese a todos los inventos tecnológicos de la era de la información, estamos en cierto modo más lejos que nunca de aquella visión original. Todos los días pasamos horas interactuando con publicaciones en redes sociales que se nos habrán olvidado en cuestión de minutos, guardamos artículos para leerlos más tarde, pero rara vez hallamos el tiempo para revisarlos. Creamos documentos que se usan una vez y luego quedan abandonados en el abismo del correo electrónico o el sistema de archivos. Con demasiada frecuencia, pues, gran parte de nuestra producción intelectual, desde las tormentas de ideas hasta las fotos, la planificación o la investigación, queda atrapada en discos duros o se pierde en algún lugar de la nube. Creo que hemos llegado a un punto de inflexión en el que la tecnología se ha vuelto lo bastante avanzada y fácil de usar como para integrarla con nuestro cerebro biológico. Los ordenadores se han vuelto más pequeños, potentes e intuitivos, hasta el punto de que son, sin lugar a dudas, un componente esencial de nuestra forma de pensar. Ha llegado el momento de hacer realidad la visión de los pioneros de la tecnología. Todo el mundo debería tener una mente abierta no solo para recordar más y ser más productivos, sino también para llevar una vida más plena. Capítulo 3. ¿Cómo funciona un segundo cerebro? Nuestra verdadera libertad reside en el poder de recordar. Soy libre porque recuerdo. Abhinavagupta, filósofo y místico cachemir del siglo XX, piensa en tu segundo cerebro como en el mejor asistente personal del mundo. Puedes confiar en él, está siempre pendiente y preparado para capturar cualquier pedazo de información que sea de valor para ti, sigue directrices, hace sugerencias útiles y te recuerda lo que es importante. ¿Cómo sería la descripción del puesto de un asistente personal así? ¿Para qué trabajos lo contratarías? Igual que le exigirías a tu asistente cierto nivel de calidad, rendimiento, así debes aplicarlo a tu segundo cerebro. Necesitas saber lo que tendría que hacer por ti para ver si merece la pena mantenerlo o no. En este capítulo veremos de qué modo las 4 competencias de un segundo cerebro trabajarán activamente para ti, tanto de forma inmediata como a largo plazo, la herramienta básica que necesitarás para empezar, cómo tu segundo cerebro evolucionará para servirte en lo que consideres más importante, y, al final, una introducción a los 4 pasos del método CODE, que es el núcleo de lo que quiero transmitirte. Los superpoderes de un segundo cerebro. Hay 4 competencias esenciales que un segundo cerebro puede hacer por una persona: definir sus ideas, revelar nuevas asociaciones entre ideas, incubar sus ideas a lo largo del tiempo, pulir sus puntos de vista. Vamos a examinar cada una de ellas. Superpoder N-grados 1 del segundo cerebro: definir ideas. Antes de hacer cualquier cosa con nuestras ideas, tenemos que descargarlas de la mente y concretarlas. Solo cuando limpiamos nuestro cerebro de ideas complejas podemos pensar con claridad y empezar a trabajar en esas ideas de forma efectiva. En 1953, el biólogo estadounidense James Watson y el físico inglés Francis Crick hicieron un importante descubrimiento: la estructura del ADN era una doble hélice. Su hallazgo se basaba en el trabajo de otros pioneros, incluidos los avances en la cristalografía de rayos X por parte de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, y marcó el comienzo de una época dorada en la biología molecular y la genética. Es bien sabido el gran logro de Watson y Crick, pero hay una parte de su historia no tan conocida. Una clave del proceso de estos investigadores fue construir modelos físicos, método que habían tomado prestado del bioquímico estadounidense Linus Pauling. En concreto, imitaron las formas de las moléculas que sabían que formaban parte de la composición del ADN a partir de cajas de cartón y, como en un puzzle, experimentaron con diferentes maneras de encajarlas. Reordenaban las piezas de las maquetas intentando encontrar una forma en la que se ajustara todo su conocimiento sobre la organización de las moléculas. La estructura de doble hélice pareció superar todas las limitaciones, permitía a las parejas de base complementaria encajar a la perfección mientras respetaba las ratios entre elementos que habían medido previamente. Superíndice 1. Este es un acontecimiento extraordinario sobre uno de los descubrimientos científicos más famosos del último siglo.
En un momento decisivo, incluso científicos expertos y muy familiarizados con el pensamiento abstracto y matemático volvieron al medio más básico y antiguo que tenían a mano, aquello que podían tocar. Las notas digitales no son físicas, pero sí visuales. Convierten conceptos vagos en entidades tangibles que pueden ser observadas, reorganizadas, modificadas y combinadas. Existen solo de forma virtual, pero aún así podemos verlas con los ojos y moverlas con los dedos. Tal y como los investigadores Deborah Chambers y Daniel Rasberg hallaron en su investigación sobre los límites de la visualización mental, las habilidades que hemos desarrollado para lidiar con el mundo exterior van más allá de las que tenemos para hacer lo mismo con el mundo interior. Superíndice 2 Superpoder n grados 2 del segundo cerebro. Revelar nuevas asociaciones entre ideas en su forma más práctica. La creatividad consiste en conectar unas ideas con otras, sobre todo las que no parecen relacionadas. La neurocientífica Nancy Andreasen llegó a la conclusión, durante su extensa investigación sobre las personas altamente creativas, como científicos, matemáticas, artistas y escritores, de que son mejores en reconocer relaciones, hacer asociaciones y conexiones. Superíndice 1 Así, al guardar diferentes tipos de materiales en un mismo lugar, facilitamos esta conectividad e incrementamos las probabilidades de percatarnos de una asociación inusual. Una serie de citas de un libro de filosofía de la antigüedad colocadas junto a un tuit interesante, capturas de pantalla de un video de YouTube al lado de escenas de películas clásicas, una nota de audio y unos planes de proyecto, el enlace a un sitio web útil y un PDF con los últimos hallazgos de una investigación. Todos estos formatos pueden combinarse de una forma que sería imposible en el mundo físico. Si alguna vez has jugado al Scrabble, el juego de mesa de formar palabras, sabes que la mejor manera de que se te ocurran estas es mezclar las letras probando diferentes combinaciones hasta que una te salte a la vista. En nuestro segundo cerebro podemos hacer lo mismo, mezclar las ideas hasta que aparezca algo inesperado. Cuanto más diversos e inusuales sean los materiales que añadas, más originales serán las conexiones que emerjan de ellos. Superpoder n grados 3 del segundo cerebro, incubar las ideas a lo largo del tiempo. A menudo, cuando empezamos una tarea, ya sea planear un evento, diseñar un producto o liderar una iniciativa, recurrimos solo a las ideas accesibles en ese momento. A esto lo llamo peso pesado, ya que demanda al cerebro resultados instantáneos sin el beneficio de un sistema de apoyo. Incluso al hacer una tormenta de ideas contamos solo con las ideas que se nos ocurren en el momento. ¿Qué probabilidad hay de que la idea más creativa e innovadora nos venga a la cabeza a la primera? ¿Y de que la mejor manera de llevarla a cabo sea también una de las primeras en surgir? A esta tendencia se la suele llamar sesgo de actualidad. Tendemos a favorecer las ideas, soluciones e influencias más recientes, sin importar si son o no las mejores. Ahora imagina que fueses capaz de deshacerte de los límites del momento presente y recurrir a semanas, meses o incluso años de imaginación acumulada. A este método lo llamo a fuego lento, ya que permite que los trocitos de pensamiento se cuezan como en un delicioso estofado en los fogones. Se trata de un modo de ver la creatividad que confía en la acumulación gradual de ideas en lugar de en tormentas de impulsos mágicos. Tener un segundo cerebro donde guardar montones de ideas para siempre transforma el paso del tiempo en tu amigo, en vez de en tu enemigo. Superpoder n grados 4. Pulir los puntos de vista. Hasta ahora hemos hablado sobre todo de recopilar ideas ajenas, pero el objetivo principal de un segundo cerebro es permitir que tu propio pensamiento brille. En un estudio reciente de la Universidad de Princeton se descubrió que hay ciertos tipos de trabajo menos susceptibles de ser automatizados, hechos por máquinas, durante los próximos años. Lo que resulta sorprendente es que los puestos que requieren conocimientos avanzados o años de preparación no eran los que salían mejor parados en este análisis, sino los que exigían la habilidad de transmitir, no solo la información, sino una interpretación particular de la información. En otras palabras, los trabajos que es probable que no desaparezcan serán aquellos que estén relacionados con promover o defender una perspectiva en concreto. Pensemos en una persona que organiza una colecta para recaudar fondos y difunde el impacto que ha tenido su organización, en un investigador que utiliza ciertos datos como base para su interpretación de un experimento o en una gestora de proyectos que explica precedentes clave para tomar decisiones. La vida laboral y los negocios dependen más que nunca de nuestra habilidad para promover un punto de vista específico y persuadir a otras personas de adoptarlo también. Y abogar por un punto de vista en particular no es solo cuestión de carisma o de poseer un encanto irresistible. También hace falta una base de apoyo. El periodista, autor y cineasta estadounidense Sebastian Junger escribió una vez sobre el fenómeno del bloqueo del escritor. No es que esté bloqueado.
Es que no he investigado lo suficiente para escribir con autoridad y conocimiento sobre ese tema. Lo cual nunca significa que no pueda encontrar las palabras adecuadas, sino que no tengo la munición necesaria. Cuando sientes que te atascas en tus actividades creativas, no quiere decir que haya algo en ti que no funcione. No has perdido tu toque, ni te has quedado sin ideas. Solo significa que aún no tienes suficientes fuentes para trabajar. Si crees que el pozo de la inspiración se ha secado es porque necesitas uno más profundo, lleno de ejemplos, ilustraciones, historias, estadísticas, diagramas, analogías, metáforas, fotos, mapas mentales, conversaciones anotadas, citas. Cualquier cosa que te ayude a defender tu punto de vista o a luchar por una causa en la que crees. Elegir una app de notas. El centro neurálgico de tu segundo cerebro, la misma tecnología que ha provocado un aumento sin precedentes en el volumen de información que nos llega a diario, también nos ha provisto con las herramientas para manejarla. Si bien tu segundo cerebro estará compuesto por todos los recursos que utilizas para interactuar con la información, como una lista de tareas, un calendario, el correo electrónico y distintas aplicaciones de lectura. Por ejemplo, hay una categoría de software que recomiendo como pilar central, una aplicación de notas digitales. Existen muchas opciones disponibles, desde la gratuita que viene en cualquier móvil a los programas de terceros que puedes descargar según las funciones exactas que necesites. Las aplicaciones digitales de notas, desde Microsoft OneNote, Google Keep y Apple Notes hasta Notion y Evernote, poseen 4 poderosas características que las vuelven ideales para crear en ellas un segundo cerebro. Son las siguientes: multimedia. Tal y como en una libreta de papel habría dibujos, bocetos, citas e ideas, incluso fotos pegadas o post-its, una app de notas puede albergar una amplia variedad de tipos de contenido en un solo lugar. Así nunca tendrás que estar pensando en dónde guardaste algo. Informales. Las notas son de por sí un poco desastrosas, así que no hace falta que escribas con una ortografía perfecta ni con una letra bonita. Será más fácil anotar cualquier cosa en cuanto se te ocurra, algo esencial para que las ideas emergentes vean la luz. Sin fin. Tomar notas es un proceso continuo que nunca termina del todo, y no siempre sabes dónde te puede llevar. A diferencia de otros tipos de software más especializados, diseñados para producir una clase de resultado específico, como diapositivas, hojas de cálculo, gráficos o vídeos, las notas son ideales para explorar sin límites antes de tener un objetivo en mente. Orientadas a la acción. A diferencia de una biblioteca o una base de datos de investigación, las notas personales no necesitan ser comprensibles o precisas. Están diseñadas para ayudarte a capturar pensamientos espontáneos en un santiamén y que así puedas seguir concentrándote en las tareas que tienes entre manos. Todas estas cualidades las comparten las notas en papel, pero cuando las pasamos al plano digital podemos superponer estos beneficios atemporales con las increíbles capacidades de la tecnología: buscar, compartir, crear copias de seguridad, editar, enlazar, sincronizar entre dispositivos y mucho más. Las notas digitales combinan la destreza casual de un cuaderno de bocetos con el poder científico del software actual. Elegir qué apps y herramientas vas a utilizar es una decisión personal y depende de qué dispositivo móvil tengas, de lo que necesites para tu trabajo o negocio e incluso de tu propia personalidad y gustos. El panorama del software es dinámico y está en constante cambio. Cada poco tiempo aparecen nuevas aplicaciones y las que ya existen se actualizan con funciones nuevas. Puedes encontrar una guía gratuita y continuamente actualizada sobre qué aplicación de notas elegir y otras herramientas para tu segundo cerebro en Building a Second Brain. /resources en inglés. Si bien es cierto que siempre usarás diferentes programas para gestionar la información y trabajar, desde procesadores de texto a plataformas de mensajería y herramientas de gestión de proyectos que se empleen en tu organización, tu app de notas está diseñada solo para facilitar la gestión del conocimiento personal. Un buen punto de partida es comprobar qué aplicaciones tienes y quizá ya estés usando. Siempre puedes comenzar con una opción básica y pasar a otra mejor más adelante, conforme cuentes con algunas más sofisticadas. Lo más importante es que no caigas en la trampa del perfeccionismo, esto es, insistir en que antes de tomar una sola nota has de tener la app perfecta, con unas funciones específicas. Esto no consiste en tener las herramientas ideales, sino las más seguras, para depender de ellas sabiendo que siempre podrás cambiarlas más adelante. Recordar, conectar, crear, las 3 etapas de la gestión del conocimiento personal. Conforme la gente se dispone a crear su segundo cerebro, hay 3 etapas que a menudo observo e incluso animo a seguir: recordar, conectar y crear.
Desbloquear el valor de usar herramientas digitales para incrementar y ampliar aquello de lo que la mente es capaz lleva su tiempo, pero también hay beneficios perceptibles en cada paso del camino. La primera manera en la que la gente tiende a usar su segundo cerebro es como ayuda para la memoria. Utilizan las notas digitales para guardar datos e ideas de las que les costaría acordarse de otra forma, conclusiones de una reunión, citas de entrevistas o detalles de un proyecto, por ejemplo. Camille es la cofundadora y jefa de diseño de una startup en Quebec, Canadá. Ella utiliza su segundo cerebro para guardar fragmentos de los muchos informes y estudios que lee como parte de su trabajo diseñando estaciones de carga de vehículos eléctricos para zonas residenciales. La mayoría de estos informes están publicados en PDF, un formato conocido por su inflexibilidad y difícil uso, pero al importar los datos más relevantes para su trabajo en sus propias notas puede añadir tantas anotaciones y comentarios como quiera. La segunda manera en la que la gente utiliza su segundo cerebro es para conectar ideas. Entonces pasa de ser principalmente una herramienta de memoria a convertirse en una de pensamiento. El oportuno consejo de un mentor cuando alguien se encuentra con una situación similar en un equipo diferente, la reveladora metáfora de un libro que acaba en una presentación para el trabajo. Las ideas capturadas empiezan a atraerse entre sí y se da una especie de polinización cruzada. Fernando es oncólogo en un prestigioso hospital y utiliza su segundo cerebro para organizar las notas de sus pacientes. Resume los puntos clave del historial de cada individuo poniendo un foco especial en anotar cuánto hace que enfermó, qué tratamientos ha recibido y las características clave de cada tumor. Él usa su segundo cerebro para conectar lo que sabe a partir de su experiencia e investigación con las necesidades de sus pacientes y así ser capaz de tratarlos de forma más efectiva. Por último, la tercera manera en la que la gente utiliza el segundo cerebro es para crear cosas nuevas. Se dan cuenta de que saben mucho sobre un tema y deciden transformarlo en algo concreto y que pueda compartirse. Ver que ya existe tanto material sobre su ámbito de interés esperando a ser leído les otorga la valentía de volcar sus propias ideas hacia afuera y buscar un impacto positivo en otras personas. Terrell es un joven padre de 3 niños, con un exigente trabajo en una gran compañía tecnológica de Texas. Tras hacer mi curso, utilizó su segundo cerebro para abrir un canal de YouTube donde comparte historias y consejos sobre crianza. Por ejemplo, ha grabado vídeos sobre cómo viajar al extranjero con niños o cómo pedir una baja de paternidad, y ha compartido cortos de las excursiones de fin de semana que hace con su familia. Llevar un registro de las ideas para vídeos y los detalles de su producción, fuera de la mente, ha permitido a Terrell compaginar este proyecto con un trabajo a tiempo completo y tener suficiente tiempo para sus hijos. Él emplea su segundo cerebro para expresarse y crear el contenido que quiere ver en el mundo. Cada uno de estos individuos ha hecho uso de la tecnología para recordar, conectar y crear de una manera más efectiva que si lo hubieran hecho sin ayuda. Superíndice 1 utilizan su segundo cerebro como un complemento para su vida actual. A medida que pasen a otra etapa, serán capaces de adaptar la forma de uso de sus notas para que les sigan resultando relevantes y útiles. Introducción al método CODE. 4 pasos para recordar lo importante. Con el fin de guiarte en el proceso de crear tu segundo cerebro he desarrollado un método intuitivo y simple de 4 pasos, llamado CODE: capturar, organizar, destilar y expresar. Estos son los pasos no solo para construir tu segundo cerebro, en primer lugar, sino también para trabajar de forma coordinada con él. Cada paso representa un principio inmutable que se encuentra a lo largo de la historia de la humanidad, desde las primeras pinturas rupestres, pasando por los talleres de artesanía del Renacimiento y hasta los ámbitos más vanguardistas. Son flexibles y compatibles con cualquier profesión, rol o trabajo, y para cualquier método de toma de notas y plataforma que prefieras. Apuesto incluso a que los estás siguiendo ya de alguna forma, seas consciente o no. CODE es un mapa para navegar los interminables flujos de información a los que nos enfrentamos cada día. Es una visión renovada para crear un cuaderno de notas y referencias que se adapte a las necesidades de la era de la información. Igual que tenemos un código genético que determina nuestra altura y color de ojos, también poseemos un código creativo, instalado en la imaginación, que modela la manera en la que pensamos e interactuamos con el mundo. El código de software de las apps que usamos para manejar la información es un espejo del nuestro. Además, ha sido un código secreto durante la mayor parte de la historia, y por fin es el momento de revelar cómo funciona. Superíndice 1. Vamos ahora a introducir cada uno de los 4 pasos del método CODE: capturar, organizar, destilar y expresar, y luego profundizaremos en los detalles, a lo largo de los siguientes capítulos.
Capturar, guarda aquello con lo que conectas cada vez que miramos el móvil o el ordenador, nos sumergimos en el flujo del jugoso contenido que muestran. Gran parte de esta información es útil e interesante, guías de productividad, podcasts de expertos que comparten importantes enseñanzas o fotos inspiradoras de destinos a los que quizá queremos viajar. Pero he aquí el problema, no podemos consumir cada gota de este río de información. Si lo intentamos, enseguida nos agotamos y agobiamos. Es necesario adoptar la perspectiva de un curador de museo, alejarnos de ese furioso caudal y tomar decisiones conscientes sobre la información con la que queremos llenar la mente. Tal y como haría un entomólogo que caza solo las mariposas más raras para llevárselas al laboratorio, nuestro objetivo debería ser capturar solo las ideas y los datos que consideramos que merecen la pena. El contenido tiende a amontonarse a nuestro alrededor incluso sin que intervengamos. Es probable que tengas abarrotada tu bandeja de entrada de correo electrónico, un montón de globos con numeritos en tus redes sociales y demás notificaciones que van acumulándose en tu móvil mientras lees esto. La información ya está ahí, pero tendemos a capturarla de cualquier manera, y eso en el mejor de los casos. Quizá te envías un correo con una nota rápida, haces una tormenta de ideas en un documento o subrayas citas en el libro que estás leyendo, pero lo más probable es que esa información esté desperdigada y sin ninguna conexión entre sí. Las reflexiones a las que una vez llegaste a través de enormes esfuerzos mentales continúan ocultas en carpetas olvidadas o a la deriva en la nube. La solución es guardar solo aquello con lo que conectas en un lugar seguro que tú controles y apartar el resto. Cuando algo te cala hondo, seguro que te remueve la intuición. A menudo, las ideas con las que conectas son las más inusuales, contraintuitivas, interesantes o potencialmente útiles. No lo tomes como una decisión analítica y no te preocupes de averiguar por qué te llega, tan solo busca en tu interior una sensación de placer, curiosidad, asombro o emoción, y deja que esa sea tu señal cuando llegue el momento de capturar un pasaje, una imagen, una cita o un dato. Al entrenarnos para percibir cuando conectamos con algo podemos mejorar no solo nuestra habilidad para tomar mejores notas, sino también nuestra autocomprensión y lo que nos hace reaccionar. Es una manera de subir el volumen de la intuición para ser capaces de captar la sabiduría que nos ofrece. Adoptar el hábito de capturar el conocimiento tiene unos beneficios inmediatos para la salud y la paz mentales. Porque dejamos atrás el miedo a que nos falle la memoria en un momento crucial y, en vez de saltar a cada nueva notificación o titular, podemos elegir consumir solo la información que añade valor y desechar de forma consciente lo demás. Organizar, estructura para cuando lo necesites. Una vez has empezado a capturar notas para las ideas con las que conectas, acabarás sintiendo la necesidad de organizarlas. Es tentador intentar crear, antes de empezar siquiera, una jerarquía perfecta de carpetas para contener cada posible nota que quieras capturar. Sin embargo, incluso si esto fuera posible perderías mucho tiempo y conllevaría un ingente esfuerzo, lo cual te alejaría de tus intereses. La mayoría de la gente tiende a organizar la información según el tema, como en el sistema de clasificación decimal Dewey que habrás visto en cualquier biblioteca. Por ejemplo, puedes localizar un libro bajo una amplia categoría temática como arquitectura, negocios, historia o geología. En el caso de las notas digitales, podemos usar una organización más sencilla. Puesto que nuestras prioridades y objetivos pueden cambiar de un momento a otro, y es probable que lo hagan, queremos evitar métodos de organización demasiado rígidos y prescriptivos. Por tanto, la mejor manera de organizar las notas es organizarse para ejecutar, es decir, de acuerdo con los proyectos en los que se esté trabajando ahora mismo. Piensa en la nueva información en términos de utilidad y pregúntate, ¿cómo me va a ayudar esto a avanzar en alguno de mis proyectos actuales? Lo sorprendente es que, cuando te centras en actuar, la gran mayoría de la información que existe ahí fuera se simplifica y se filtra. No hay demasiadas cosas que sean factibles y relevantes a la vez en un momento dado, lo que significa que puedes ignorar todo lo demás. Organizarse para ejecutar te da un sentido de la claridad inmenso, porque sabes que todo lo que guardas tiene un verdadero propósito. Sabes que se alinea con tus objetivos y prioridades. Así, en vez de que la organización sea un obstáculo para tu productividad, se convierte en algo que contribuye a ella. Destilar, encuentra la esencia una vez que empiezas a capturar ideas en un lugar centralizado y a organizarlas para llevarlas a cabo, comenzarás a detectar patrones y conexiones entre ellas de manera inevitable. De este modo,
un artículo sobre jardinería te dará una idea para aumentar tu cartera de clientes. La historia de alguien a quien has prestado tus servicios hará que se te ocurra crear una página web con los testimonios de tus clientes. Una tarjeta de visita te recordará a la fascinante conversación que tuviste con alguien a quien puedes llamar para tomar un café. La mente humana es como una sartén de asociaciones al rojo vivo. Echa unos cuantos granos de maíz y explotarán en palomitas de nuevas ideas. Cada nota es la semilla de una idea que te recuerda lo que ya sabes y piensas sobre un tema. Existe, además, una potente manera de facilitar y acelerar este proceso de asociación rápida. Destila tus notas hasta su esencia. Cada idea posee una esencia, el corazón y el alma de lo que está tratando de comunicar. Quizá cueste cientos de páginas y miles de palabras explicar un conocimiento complejo, pero siempre hay una manera de expresar el mensaje central en una frase o dos. Einstein resumió su revolucionaria y nueva teoría de la física con la ecuación E igual a mc. Si él pudo destilar su pensamiento en una ecuación tan elegante, seguro que tú también eres capaz de resumir los puntos principales de cualquier artículo, libro, video o presentación para que el central sea fácil de identificar. ¿Pero por qué es tan importante encontrar el punto clave de una nota? Porque en la vorágine de un día de trabajo no tendrás tiempo de revisar 10 páginas de notas de un libro que leíste el año pasado. Te hará falta hallar con rapidez los puntos importantes. Es más, si lo subrayaste durante la primera lectura, podrás recordar el contenido del libro sin perder horas releyéndolo. De modo que, cada vez que tomes una nota, pregúntate, ¿cómo puedo hacer que esto sea lo más útil posible para mi yo del futuro? Esa pregunta te llevará a anotar las palabras y frases que explican por qué guardaste una nota, lo que pensabas y lo que llamó tu atención. Ahora bien, las notas serán inútiles si no las consigues descifrar más adelante, o si son tan largas que ni lo intentas. Piensa en ti no como alguien que solo toma notas, sino como alguien que las da. Le estás dando a tu yo futuro el regalo de un conocimiento fácil de localizar y entender. Expresar, muestra el resultado. Todos los pasos previos, capturar, organizar y destilar, están dirigidos a un propósito mayor: compartir tus ideas, tu historia y tu conocimiento con otras personas. ¿De qué sirve el conocimiento si no ayuda a nadie ni produce nada? Superíndice 1, superíndice 2. Tanto si tu objetivo es perder peso como si pretendes conseguir un ascenso en el trabajo, levantar un negocio o fortalecer tu comunidad local, la gestión del conocimiento personal existe para contar con un sistema de apoyo que te permita actuar. Cualquier otra cosa es una distracción. Una dificultad común para las personas curiosas y a las que nos encanta aprender es que podemos caer en el hábito de forzarnos a consumir más y más información continuamente, pero nunca dar el siguiente paso y aplicarla. Investigamos un montón, pero jamás presentamos nuestra propia propuesta. Recopilamos casos prácticos del ámbito empresarial, pero nunca nos lanzamos a por un cliente potencial. Analizamos cada consejo sobre parejas que encontramos, pero nunca le pedimos una cita a nadie. Es tan fácil retrasar y posponer sin fin las experiencias que enriquecerían nuestra vida. Pensamos que no contamos con la preparación suficiente. Tenemos miedo de no habernos preparado. No podemos soportar la idea de que exista un detallito de información que hemos pasado por alto y que, si lo tuviéramos, marcaría la diferencia. Bien, estoy aquí para decirte que esa no es manera de llevar tu vida. Porque la información se convierte en conocimiento personal, encarnado, verificado, solo cuando se usa. Ganas confianza respecto a lo que sabes solo cuando compruebas que funciona. Hasta que no lo pruebas, solo es una teoría. Por eso, mi recomendación es que gran parte del tiempo y esfuerzo que pases consumiendo lo emplees en crear. Superíndice 1, superíndice 3. De forma natural, todo el mundo tiene deseos de crear, de dar vida a algo bueno, verdadero o bello. Superíndice 1 es parte de nuestra naturaleza. Crear no es solo una de las cosas más satisfactorias que podemos hacer, sino que además puede tener un impacto positivo en los demás, inspirándoles, entreteniéndoles o educándoles. ¿Pero qué deberías crear? Bien, eso depende de tus destrezas, intereses y personalidad. Si eres una persona muy analítica, podrías evaluar las numerosas opciones de materiales de acampada existentes y hacer una lista de productos recomendados para compartirla con tus amigos. Si te gusta enseñar, podrías grabar la receta de tu postre favorito y publicarla en una red social o un blog. Si te preocupa una causa local como, qué sé yo, los parques públicos, podrías trazar un plan para presionar al ayuntamiento y que dedique más presupuesto a cuidarlos. Todas estas actividades, evaluar, compartir, enseñar,
grabar, publicar y presionar superíndice 1 son sinónimos del acto de expresarse. Todas recurren a fuentes externas e implican un proceso práctico de sofisticación con el tiempo, y todas acaban ejerciendo un impacto en alguien o algo que te importa. La información está en permanente flujo y evolución. Así que, puesto que nada acaba del todo, no hay necesidad de esperar para empezar. Puedes publicar una web ahora e ir añadiendo subpáginas poco a poco. Cuanto antes comiences, antes te encaminarás hacia la mejora. Hasta el momento he introducido muchos conceptos y términos nuevos, y sé que a estas alturas todo esto puede resultarte un poco abrumador, incluso que sientas que tienes que aprender y hacer un montón de cosas nuevas para ser capaz de crear un segundo cerebro. Pero quizá te sorprenda esto, ya estás haciendo la mitad del trabajo. Ya estás aprendiendo cosas nuevas, no podrías parar, aunque quisieras. Ya estás consumiendo ideas importantes, y si no, échales un ojo a las decenas de pestañas que seguramente tienes abiertas en el navegador. Ya te esfuerzas mucho en llevar la cuenta de toda la información que necesitas para tus estudios, tu trabajo o tu negocio. Lo que te hace falta es una forma algo más deliberada y precisa de gestionar esa información, además de unos cuantos hábitos prácticos para asegurarte de conseguirlo. En la segunda parte de este libro te enseñaré a usar el sistema CODE para expandir de manera radical tu memoria, inteligencia y creatividad. En cada paso ofreceré una serie de técnicas que puedes implementar hoy mismo y que empezarán a generar beneficios a partir de mañana, técnicas que no requieren tecnología avanzada, solo los dispositivos y apps del día a día que ya tienes en el bolsillo y encima de tu mesa. Segunda parte. El método. Los 4 pasos del método CODE. Capítulo 4. Capturar. Guarda aquello con lo que conectas. Cualquier dato que no hayas guardado se perderá. Mensaje de aviso. Al cerrar un juego de Nintendo sin guardar la información es abono para el cerebro. Con nuevas ideas plantamos semillas, de las cuales podremos cosechar frutos más tarde. No hay duda de que necesitamos comida y agua para sobrevivir. Lo que quizá no esté tan claro es que también necesitamos información para vivir, para entender nuestro entorno y adaptarnos a él, para mantener relaciones y cooperar con los demás, y para tomar decisiones sensatas que favorezcan nuestros intereses. Por tanto, la información no es un lujo, es la base de nuestra supervivencia. Al igual que ocurre con los alimentos que ingerimos, es nuestra responsabilidad y nuestro derecho elegir nuestra dieta informativa. Depende de cada cual decidir qué información le hace bien, de qué quiere más y de qué menos y, en última instancia, qué hace con ella. Somos lo que consumimos, y esto se aplica tanto a la información como a la nutrición. Un segundo cerebro permite filtrar el flujo de información y seleccionar solo las mejores ideas en un entorno privado y de confianza. Es como si plantaras tu propio jardín de conocimiento, donde eres libre de cultivar tus ideas y desarrollar tu pensamiento lejos del ruido ensordecedor de las opiniones ajenas. La frondosidad de ese jardín dependerá de sus semillas, así que hay que empezar sembrando solo las ideas más interesantes y útiles que encuentres. Es posible que ya consumas contenidos de muchas fuentes distintas, pero quizá nunca te hayas parado a pensar en qué hacer con ello. Tal vez ya hayas organizado la información que consumes y caído en un hábito de acumulación digital que no termina de resultarte enriquecedor. También puede ser que todo esto sea una novedad para ti y que estés empezando de cero. Si cual sea tu situación, vayamos al principio, cómo utilizar el primer paso de CODE para comenzar a construir tu colección privada de conocimiento. Crear una colección privada de conocimiento. Taylor Swift es un icono de la música pop y country actual, y una de las artistas con más discos vendidos de la historia, más de 200 millones de copias en todo el mundo, trabajos que han cosechado una larga lista de premios, entre ellos 11 Grammy. No solo aparece en las listas de los mejores cantautores de todos los tiempos, sino que su influencia ha trascendido la música y la ha situado en clasificaciones como las de Time 100 y Forbes Celebrity 100. Superíndice 1. A lo largo de su carrera, Swift ha publicado 5 documentales en los que revela su proceso creativo. En todos se la ve siempre mirando el móvil. Como ella misma dice, paso tanto tiempo ensimismada con el móvil porque es donde guardo y edito mis notas. Superíndice 2. Es en estas notas donde apunta, y relee, edita y experimenta, fragmentos de letras o melodías que se le pasan por la cabeza. La acompañan a todas partes, así que puede acceder a ellas desde cualquier lugar y compartirlas en cuestión de segundos con una amplia red de productores, y todo con el mismo dispositivo. Cualquier comentario que le llegue puede ir directamente a sus notas. En una entrevista le preguntaron cómo escribió la canción Blank Space, Superíndice 3, que fue un gran éxito, y Swift contestó: un día me vino este pensamiento a la cabeza, vaya,
En las relaciones sentimentales solo tenemos dos opciones en realidad. It's going to be forever or it's going to go down in flames, letra del estribillo de Blank Space que viene a decir, o duramos para siempre o terminamos quemándonos, así que lo apunté en mis notas. Si se me ocurre una frase que me parece ingeniosa, como Darling I'm a nightmare dressed like a daydream, cariño, soy una pesadilla vestida de ensueño, me la guardo y la pongo donde encaje bien, y voy construyendo el puente de la canción con más frases que he ido guardando desde hace 2 años. Blank Space fue la culminación de mis mejores frases, puestas una detrás de otra. Para Swift, escribir canciones no es una actividad aislada que solo pueda llevar a cabo en determinados momentos y lugares, es una consecuencia de la forma en que funciona su mente, en la que surgen nuevas metáforas y giros en los momentos más inesperados. Me inspiro para escribir canciones en cualquier momento del día, cuando estoy pasando por algo o cuando el asunto se calma y lo he superado. Puede ser cualquier cosa. Puedo estar lavando los platos o algo por el estilo, o en medio de una entrevista, y que se me venga una idea a la cabeza que destaque. Eso podría ser un gancho, eso podría ser un preestribillo, eso es una primera línea. Taylor continúa explicando la importancia de capturar esas ideas fugaces justo cuando aparecen. Tengo que aprovechar el subidón de que se me haya ocurrido la idea y persistir, si no, la abandono y asumo que no era tan buena como pensaba. Incluso con tanto éxito, Taylor Swift necesita un sistema para llevar sus ideas de principio a fin. Al integrar la toma de notas en su vida diaria, es capaz de utilizar expresiones y analogías con raíces en sentimientos y experiencias cotidianas, forjando una potente conexión con sus fans, quienes se autodenominan Swifties. Escuchar sus álbumes es como seguir a Swift en un viaje de autodescubrimiento. Cada uno es la crónica de lo que estaba experimentando y en quien se estaba convirtiendo en ese capítulo de su vida. Esta historia arroja algo de luz sobre cómo incluso los creativos más prolíficos y con más éxito del mundo necesitan sistemas de apoyo para su oficio. No se trata de disponer de suficiente talento, sin más, este tiene que transformarse y desarrollarse para llegar a ser más que momentáneo. En este sentido, el actor y humorista Jerry Seinfeld, uno de los cómicos más influyentes de su generación, señaló en su libro Is This Anything, cada vez que se me ocurría algo gracioso, ya fuera en el escenario, en una conversación o trabajando en mi lienzo preferido, un gran bloc de notas, lo guardaba en una carpeta, de esas antiguas con separadores, tipo acordeón. Cuando lo cuento, la gente me mira estupefacta, y la verdad es que no entiendo de qué se sorprenden. Lo que me sorprende a mí es por qué no he guardado más. ¿Habrá algo más valioso que estas ideas? Piensa en tu deportista, músico o intérprete favorito. Detrás de su imagen pública, todos ellos cuentan con un proceso para convertir nuevas ideas en resultados creativos de forma regular. Lo mismo ocurre con inventores, ingenieras y todo tipo de líderes. La innovación y el impacto no se producen por accidente o casualidad, la creatividad depende de seguir un proceso creativo. Crear un banco de conocimiento. Cómo generar intereses compuestos a partir de tus ideas. En el capítulo 2 analizamos la historia de los cuadernos de notas y referencias que usaban intelectuales y escritores en siglos pasados. Para estos individuos, el objetivo de la información estaba claro, servir de base para escribir, hablar y conversar. Saber cómo iban a poner en práctica las ideas les proporcionaba un potente prisma para ver sobre cuáles merecía la pena escribir. Esta práctica sigue viva entre los creativos de hoy en día. Los compositores son conocidos por recopilar cuadernos de ganchos, llenos de letras y riffs musicales para futuras canciones. Los ingenieros de software crean bibliotecas de código para acceder con facilidad a los fragmentos útiles. Los abogados guardan archivos de casos, con detalles de casos previos a los que poder referirse en el futuro. Los profesionales del marketing y la publicidad guardan colecciones de ejemplos con fórmulas atractivas que les inspiren cuando lo necesiten. El reto es saber cómo aplicar esta filosofía a nuestro trabajo cotidiano. ¿Qué tipo de información merece la pena conservar cuando no sabemos exactamente qué uso vamos a darle? El mundo cambia a una velocidad de vértigo y la mayoría no nos centramos en un único ámbito creativo. ¿Cómo decidir qué guardar cuando no tenemos ni idea de lo que nos deparará el futuro? Para responder a esta pregunta debemos ampliar radicalmente nuestra definición de conocimiento. El conocimiento no lo componen solo citas de filósofos griegos vestidos con togas blancas que llevan siglos muertos. No son solo lecciones en pesados libros de texto escritos por académicos con numerosos títulos.
En el mundo digital en el que vivimos, el conocimiento suele aparecer etiquetado como contenido, fragmentos de texto, capturas de pantalla, artículos que guardamos en marcadores, podcast u otras clases de información. Esto incluye los contenidos que recopilas de fuentes externas, pero también los que creas cuando redactas correos electrónicos, elaboras planes de proyectos, haces una tormenta de ideas o pones por escrito tus reflexiones. No se trata de artefactos aleatorios sin valor, sino de recursos de conocimiento que cristalizan lo que sabes. El conocimiento no es siempre algo externo que tengas que salir a buscar. Está en todas partes, a nuestro alrededor, enterrado entre correos electrónicos de tu bandeja de entrada, oculto en archivos de tu carpeta de documentos y esperando en tu disco duro o en la nube. Capturarlo consiste en extraer la riqueza de la información que ya consumes y de lo que vives día a día. A veces se trata de componentes de información práctica, como el orden del día de la reunión de planificación financiera del año pasado, que se reutiliza año tras año. Otras veces se trata de información más trascendente, como las notas detalladas de un libro de historia que podría cambiar tu forma de ver el mundo. O puede que se trate de algo intermedio. Un activo de conocimiento es cualquier cosa que pueda utilizarse en el futuro para resolver un problema, ahorrar tiempo, aclarar un concepto o aprender de experiencias pasadas. Los recursos de conocimiento proceden tanto del mundo exterior como de tus ideas. Por ejemplo, el conocimiento externo puede adoptar la forma de subrayados, pasajes interesantes de libros o artículos que hayas leído, citas, fragmentos memorables de podcast o audiolibros que escuches, marcadores y favoritos, enlaces a contenido interesante que encuentres en internet o a publicaciones en redes sociales, notas de voz, clips grabados en tu dispositivo móvil para uso personal, notas de reunión, lo que apunta sobre lo tratado en reuniones o llamadas, imágenes, fotos u otros recursos gráficos que te resulten inspiradoras o interesantes, aprendizajes, lecciones de cursos, conferencias o presentaciones a los que hayas asistido. Mira a tu alrededor y fíjate en que ya cuentas con muchos de estos recursos. Puede que estén desorganizados, repartidos por distintos lugares y guardados en diferentes formatos, pero están ahí. Solo tienes que percatarte de que ya has invertido el esfuerzo de crearlos o adquirirlos. Lo único que tienes que hacer ahora es recolectarlos y plantarlos, pues son las primeras semillas de tu jardín del conocimiento. Pronto veremos cómo. Cuando empiezas a recopilar este material del mundo exterior, a menudo surgirán nuevas ideas y descubrimientos. De acuerdo, también puedes capturarlos. Por ejemplo, historias, tus anécdotas favoritas, te hayan pasado a ti o a otra persona. Ideas, las pequeñas y grandes, cosas que se te ocurren. Recuerdos, experiencias que no quieres olvidar. Reflexiones, pensamientos y aprendizajes personales escritos en forma de diario. Cavilaciones, esas ideas que te llegan en la ducha sin previo aviso. A menudo, el significado de un pensamiento, una idea o un recuerdo no está claro de inmediato. Necesitamos escribirlos, revisarlos y verlos desde una perspectiva diferente para asimilar lo que significan. Y eso es muy difícil hacerlo dentro de los límites de la mente, nos hace falta una vía externa para ver nuestras ideas desde otro punto de vista, y la escritura es la más eficaz y cómoda que se ha inventado.